Hola, bienvenidas un día más a Crochet con Esti. Yo soy Esti y hoy os quiero enseñar a hacer este bonito punto que es el utilizado para el chaleco del inicio del vídeo. No es nada complicado, es muy fácil y se trabaja todo en puntos altos dobles. Bueno, pues vamos a empezar. Ya tengo hechas una pequeña muestra de cadenetas y vamos a empezar haciendo 1, 2, 3 y 4 que simulan al primer punto alto doble. Vamos a coger 2 veces hebra, 1, 2, 3, 4, vale, 1, 2, 3 y 4, y en la cuarta vamos a hacer un punto alto doble. Volvemos a coger hebra y volvemos a hacer otro punto alto doble. Volvemos a coger hebra y hacemos en el mismo agujero punto alto doble. Cogemos 2 veces hebra y hacemos otro punto alto doble. Cogemos 2 veces hebra y ahora vamos a saltar 1, 2, 3, y en la cuarta vamos a volver a hacer 4 puntos altos dobles en el mismo agujero. 1, 2, 3 y 4. Cogemos 2 veces hebras, saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto repetimos de nuevo 4 puntos altos dobles dentro del mismo agujero. 2, 3 y 4. Volvemos a coger 2 veces hebra en el ganchillo y 1, 2, 3 al cuarto volvemos a hacer 4 puntos altos dobles. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a coger hebra y de nuevo al cuarto hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Cogemos 2 veces hebra y hacemos un punto alto doble para terminar. Bien, ya hemos hecho la parte de abajo, ahora vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a hacer 6 puntos altos, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a trabajar punto alto doble sin terminar encima de cada punto. 1, 2, 3 y 4. Bien, ya tenemos los 4, ahora vamos a cerrar 3 cadenitas, 2 y 3. Volvemos a coger 2 veces hebra y en el siguiente punto repetimos lo mismo. Punto alto doble sin terminar, en el siguiente punto alto doble sin terminar, en el siguiente punto alto doble sin terminar y en el siguiente punto alto doble, ¿vale? Y ahora cerramos y 3 cadenitas, 2 y 3.
volvemos a coger 2 veces hebra y a repetir lo mismo. Punto alto doble sin terminar, punto alto doble sin terminar, punto alto doble sin terminar, punto alto doble y cerramos todos juntos. 3 cadenitas y repetimos. Punto alto doble sin terminar, punto alto doble sin terminar, punto alto doble sin terminar, y aquí punto alto doble y ya cerramos todos juntos, y 3 cadenitas, 2 y 3, y vamos a trabajar el último. Punto alto doble sin terminar, punto alto doble sin terminar, punto alto doble sin terminar, y el último ya punto alto doble y ya cerramos todos juntos. 1 y 2, cogemos 2 veces hebra y encima del punto alto doble de abajo cerramos. Bien, vamos así, ¿de acuerdo? Ahora vamos a trabajar la última fila. Vamos a hacer 4 puntos altos, 2, 3 y 4, que simulan al primer punto alto doble. Cogemos hebra y en el punto antes, a ver, aquí es donde se cierran los 5 puntos de abajo. Bueno, pues justamente en este punto vamos a hacer un punto alto doble. 1, 2 y 3 cadenitas. Volvemos a coger 2 veces hebra y en el mismo agujero hacemos un punto alto doble. Cogemos de nuevo 2 veces hebra y en el punto anterior al cierre hacemos un punto alto doble. 3 cadenitas, cogemos 2 veces hebra y en el mismo agujero hacemos un punto alto doble. Cogemos 2 veces hebra y en el anterior al cierre hacemos punto alto doble. 2 y 3 cadenitas, cogemos 2 veces hebra y en el mismo agujero hacemos punto alto doble. Repetimos de nuevo, cogemos 2 veces hebra, punto alto doble, 3 cadenitas, 2 veces hebra, en el mismo agujero punto alto doble, cogemos 2 veces hebra, 1, 2, 3 cadenitas, cogemos 2 veces hebra. Bien, y aquí hacemos una cadeneta, 2 cadenitas, cogemos 2 veces hebra y justamente en la cuarta cadeneta hacemos el punto alto doble que corresponde a la subida. Mirar. Ahora tenemos que trabajar esto y es volver a repetir. Os lo voy a hacer para que no tengáis problemas a la hora de trabajarlo. Hacemos 4 puntos altos, cogemos 2 veces hebra y en el medio, ¿vale? Aquí hay 3 cadenas en medio de esta V. Bien, vamos a insertar en el medio y trabajaremos los 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Volveremos a coger 2 veces hebra y en el medio de nuevo trabajaremos otros 4 puntos altos dobles.
Bien. Y así es como se va trabajando. Volvemos a repetir de nuevo todo esto. Os he hecho esta parte para que sepáis cómo se hace cuando llegamos a la tercera fila. Y bueno, esto es lo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle un like si ha sido así. Suscribiros, activar la campanilla para próximos tutoriales y gracias por estar aquí. Hasta el próximo tutorial. Chao.